En lo profundo de los pasillos secretos del Vaticano, donde la historia se entrelaza con lo sobrenatural, se desvela una profecía antigua que podría destruir la humanidad tal como la conocemos. Con la muerte de un papa, un nuevo elegido debe tomar el trono de San Pedro, pero las fuerzas que lo rodean son mucho más oscuras de lo que cualquiera podría imaginar. Francisco, un hombre que ha renunciado a los lujos del poder, se ve atrapado en una red de secretos que no solo desafían su fe, sino que amenazan con desvelar verdades que el mundo nunca ha estado preparado para escuchar. En el momento en que el último suspiro del Papa Francisco llena el aire, una pregunta resuena en las mentes de todos los que conocen la verdad. ¿Está preparado el próximo Papa para cargar con el peso de una iglesia rota, un destino sellado y una condena inevitable? El caos se avecina, pero solo aquellos dispuestos a enfrentarse a lo desconocido podrán decidir si la humanidad se hunde en la oscuridad o si, por el contrario, logra evitar el abismo que los espera. La verdad, sin duda, cambiará todo. En un mundo marcado por el ruido de las guerras, las divisiones políticas y la pérdida de valores espirituales, surgió una figura que rompió todas las expectativas: Jorge Mario Bergoglio, conocido universalmente como el Papa Francisco. Desde el momento en que apareció en el balcón del Vaticano, vestido con una simple sotana blanca, se supo que algo había cambiado para siempre. Francisco no era un papa común. No buscó el poder, ni los lujos del cargo. Buscó almas. Donde otros veían números, él veía personas. Donde otros aplicaban normas, él ofrecía misericordia. Su primer gesto, inclinarse humildemente para pedir la bendición del pueblo antes de impartir la suya, fue una señal silenciosa pero potente de que una nueva era había comenzado. Su elección ya era histórica. El primer papa proveniente de América Latina, el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro y el primero en adoptar el nombre de Francisco, en honor al santo de la pobreza y la paz. Su pontificado, lejos de seguir el guión tradicional, se convirtió en un llamado constante a la revolución del corazón. En sus palabras resonaban verdades olvidadas. Hablaba de cuidar a los pobres, de proteger el medio ambiente, de construir puentes en lugar de muros. Su lenguaje era sencillo, pero sus ideas eran profundamente transformadoras. Francisco no temía a la controversia, abrazaba el riesgo si eso significaba acercarse más al sufrimiento humano. Cada gesto suyo parecía estar cargado de un simbolismo poderoso. Lavar los pies de refugiados, abrazar a los enfermos desahuciados, visitar cárceles, reunirse con líderes de otras religiones, en un esfuerzo sincero de unidad. Su vida misma era un mensaje. La fe no es un adorno social, sino una llamada viva a la acción, a la compasión y a la justicia. Sin embargo, había algo más, algo que pocos lograron ver a simple vista. A medida que los años pasaban, ciertos detalles comenzaron a llamar la atención. Momentos de silencio inusuales, miradas que parecían cargar con un peso invisible, discursos cargados de una urgencia casi profética. Era como si Francisco supiera algo que el resto del mundo todavía no había comprendido. La historia no solo recordará al Papa que predicaba con gestos más que con palabras, recordará al hombre que en su aparente simplicidad escondía un mensaje crucial para la humanidad. Un mensaje que, si no es escuchado, podría sellar el destino de generaciones futuras. Este es el comienzo de un viaje a través de señales, advertencias, contactos invisibles y verdades que muchos prefirieron ignorar. Porque cuando un hombre elegido para guiar a 1.000 millones de almas comienza a actuar de forma distinta, no es casualidad, es un llamado. Y ahora, más que nunca, necesitamos recordar quién fue realmente Francisco. El hombre que, silenciosamente, intentó cambiar la historia y quizá también salvarla. Al principio fueron apenas pequeños detalles, casi imperceptibles para la mayoría, pero quienes observaban con atención sabían que algo se estaba gestando. Las señales no eran aleatorias, tenían un patrón, una cadencia precisa,
como si siguieran un guión oculto. Todo comenzó durante uno de los viajes apostólicos más esperados, la visita a Medio Oriente. Mientras el mundo enfocaba sus cámaras en los gestos de reconciliación, unos pocos notaron en el rostro de Francisco una tensión inusual. Sus discursos, cargados de esperanza, escondían entre líneas advertencias veladas. La humanidad está en una encrucijada, decía, y las decisiones que tomemos ahora determinarán nuestro destino por siglos. No era solo el contenido de sus palabras, era la manera en que las pronunciaba. Pausas largas, miradas perdidas, suspiros silenciosos, como si estuviera cargando una verdad demasiado pesada para revelar de golpe. En Roma, algunos cardenales empezaron a murmurar. ¿Estaba el Papa ocultando algo? ¿Había recibido información que debía mantener en secreto para no desatar el pánico? Algunos aseguraban haberlo visto sostener largas reuniones privadas con científicos, astrónomos, expertos en geopolítica y hasta militares retirados. Encuentros que no figuraban en la agenda oficial. Una noche, en los pasillos del Palacio Apostólico, un joven sacerdote, testigo accidental de una conversación entre Francisco y un pequeño grupo de asesores, escuchó algo que lo dejó paralizado. Debemos preparar a la iglesia para lo que viene. No tenemos mucho tiempo. Esa frase sencilla y devastadora se convirtió en su obsesión. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre documentos antiguos recién descubiertos en los archivos, secretos del Vaticano, manuscritos que hablaban de una profecía olvidada, de un hombre blanco del fin, destinado a intentar evitar el colapso definitivo. Francisco, con su sabiduría callada, parecía estar siguiendo un plan muy diferente al que los poderosos del mundo esperaban. No buscaba alianzas políticas ni económicos triunfos, trabajaba en algo mucho más profundo, preparar las almas para un gran cambio que se avecinaba. Cada audiencia, cada bendición pública, cada homilía, era una pieza más, en un rompecabezas invisible que solo unos pocos empezaban a intuir. Y aunque para muchos sus acciones seguían pareciendo gestos de misericordia habituales, otros ya percibían la urgencia oculta detrás de sus sonrisas. No era miedo lo que movía al Papa, era certeza. Y para quienes sabían leer las señales, el mensaje era claro: el tiempo se estaba acabando. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo la fe, sino la propia supervivencia de la humanidad. Mientras en los pasillos del Vaticano los susurros crecían, en el mundo exterior comenzaban a surgir evidencias científicas que hasta poco tiempo atrás habrían parecido simples delirios apocalípticos. No era ya cuestión de fe o misticismo. Era la ciencia quien ahora tocaba a las puertas del misterio. Un grupo de astrofísicos del Observatorio Vaticano, el Specola Vaticana, había detectado anomalías inquietantes en el espacio profundo. Algo se aproximaba a nuestro sistema solar, algo que alteraba campos gravitacionales de manera inexplicable. Aunque oficialmente estas observaciones fueron mantenidas en secreto, varios informes confidenciales llegaron hasta el Papa. Francisco recibió los documentos en una sala privada, lejos de las miradas del mundo. Eran datos fríos, gráficos, ecuaciones, pero todos coincidían en una advertencia clara. Un cambio cósmico se avecinaba. Los científicos, algunos de los cuales ni siquiera eran creyentes, no podían explicar el fenómeno. Solo sabían que afectaría a la Tierra en todos los niveles: climático, biológico, espiritual. Al mismo tiempo, otros expertos alertaban sobre patrones inusuales en el comportamiento humano. Estudios psicológicos revelaban un aumento sin precedentes en la ansiedad colectiva, la sensación de vacío existencial, el colapso de valores tradicionales. Era como si algo, en lo más profundo del inconsciente colectivo, presintiera lo que venía. El Papa, conocedor de antiguas profecías como las de San Malaquías y de revelaciones guardadas celosamente desde la Edad Media, empezó a ver conexiones imposibles de ignorar. ¿Acaso la humanidad estaba cumpliendo un ciclo escrito siglos atrás? ¿Eran estos signos el cumplimiento de un destino largamente profetizado? Una noche, en los jardines secretos del Vaticano,
Francisco caminó en silencio, reflexionando. La brisa agitaba las hojas como voces susurrantes. Sabía que no podía cargar esta verdad en soledad por mucho más tiempo, pero también entendía el peligro de hablar antes de tiempo. El pánico podría ser peor que el propio evento. Así, decidió convocar a un consejo restringido, un pequeño grupo de teólogos, científicos y estrategas que compartieran su visión y pudieran ayudarlo a preparar a la humanidad para el impacto. Este grupo sería conocido internamente como los Centinelas. Su misión era clara pero casi imposible: despertar a la humanidad sin desatar el caos. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaban a reportar fenómenos extraños: cielos teñidos de colores insólitos, migraciones masivas de animales, alteraciones en los ritmos de la naturaleza. Cada noticia era una pieza más en un rompecabezas que solo unos pocos sabían interpretar correctamente. El reloj seguía avanzando, y en los corazones de los elegidos la certeza se hacía cada vez más intensa. El cambio no era una posibilidad, era una inevitabilidad. Mientras los centinelas se reunían en las criptas ocultas del Vaticano, el mundo exterior comenzaba a experimentar cambios sutiles, pero alarmantes. Aquello que había sido relegado a mitos y supersticiones empezaba a tomar forma tangible frente a los ojos incrédulos de la humanidad. En distintas partes del planeta, testigos reportaban señales extrañas. Ciudades enteras sumidas en nieblas que no aparecían en ningún pronóstico meteorológico. Personas que, sin explicación médica, despertaban con recuerdos de vidas que no eran las suyas, y en los lugares más sagrados, estatuas que lloraban lágrimas de sangre. Los noticieros trataban de explicar los sucesos como fenómenos naturales, mientras los gobiernos insistían en mantener la calma. Sin embargo, quienes sabían leer los signos, monjes, chamanes, eremitas escondidos en montañas y desiertos, entendían que el velo que separaba los mundos se estaba desgarrando. Joe Dispenza, el renombrado neurocientífico y autor, publicó un comunicado en el que advertía: la conciencia colectiva está mutando a un ritmo que supera la comprensión científica. Aquello que siempre consideramos como límites de la mente y la materia está colapsando. Estamos al borde de un salto evolutivo o de un abismo. Sus palabras, cargadas de autoridad y urgencia, recorrieron el mundo como un eco inquietante. Muchos las desestimaron como alarmismo, pero unos pocos entendieron que era una llamada a prepararse. Entre los centinelas, el debate era intenso. Debían hablar abiertamente o esperar a que las evidencias se volvieran tan obvias que nadie pudiera negarlas. El Papa Francisco, con el rostro más envejecido de lo habitual, tomó la palabra en una de las reuniones secretas. Si callamos, seremos cómplices, pero si hablamos demasiado pronto, nos acusarán de sembrar el miedo. Necesitamos una señal, inequívoca, una que venga del cielo mismo. La señal llegó poco tiempo después. En la ciudad de Jerusalén, justo sobre el Muro de los Lamentos, apareció una luz de intensidad imposible. No era una ilusión óptica, ni un fenómeno atmosférico. Fue vista por miles de testigos presenciales y capturada por múltiples cámaras. La luz parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose como un corazón cósmico. Esa noche, cientos de personas afirmaron haber oído una voz en diferentes idiomas diciendo la misma frase: el tiempo se ha cumplido. Los medios, desconcertados, apenas pudieron ofrecer explicaciones débiles. La ciencia oficial guardó silencio. Pero para Francisco y sus centinelas no quedaba duda. La cuenta regresiva había comenzado. El desafío ahora era aún mayor. ¿Cómo preparar a millones de almas para un cambio que pocos estaban dispuestos a aceptar? ¿Cómo enfrentar el poder de aquellos que lucraban con el miedo y la ignorancia? El mundo había recibido señales durante siglos. Ahora, ignorarlas era un lujo que la humanidad ya no podía permitirse. Tras la manifestación de la luz en Jerusalén, un cambio sutil pero devastador comenzó a invadir la mente colectiva. Lo que antes era una humanidad relativamente predecible, regida por leyes, gobiernos y costumbres,
empezó a fragmentarse desde adentro. Las primeras señales fueron emocionales. Una oleada de ansiedad inexplicable recorrió las grandes ciudades. Aumentaron los episodios de violencia repentina, los sueños colectivos plagados de símbolos antiguos y la sensación generalizada de que algo que las palabras no lograban captar, estaba muy mal. Joe Dispenza, observando los patrones, desde su laboratorio de investigación, publicó un segundo comunicado más urgente que el anterior. Cuando la conciencia se fragmenta, el hombre pierde su ancla en la realidad. Sin estructura interna, las emociones se vuelven ingobernables, los pensamientos se distorsionan y las acciones caen bajo el dominio de fuerzas invisibles. Estamos entrando en una tormenta psíquica de proporciones históricas. En paralelo, los centinelas luchaban contra un enemigo mucho más insidioso: el olvido. Viejas órdenes secretas, herederas de antiguas rebeliones contra el orden divino, reactivaron sus redes. Para ellas el caos no era una amenaza, sino una oportunidad. En la confusión de las masas podían sembrar sus semillas de dominio y manipulación. El contacto entre el mundo espiritual y el físico se hacía cada vez más evidente. No eran simples apariciones, eran intrusiones completas de realidades alternativas que rompían las barreras de la lógica. Testigos hablaban de hombres que caminaban y de repente cambiaban su forma, revelando rostros imposibles, híbridos, de bestia y humano. Francisco, encerrado en su capilla privada, oraba más que nunca. Sabía que el hombre, por naturaleza, deseaba el control sobre su vida, sobre su destino, sobre su alma. Pero en aquel nuevo escenario, el control era una ilusión que se deshacía como arena entre los dedos. Cuando la tormenta psíquica comenzó a azotar con más fuerza, ciudades enteras experimentaron apagones colectivos de conciencia. Personas que, de un momento a otro, actuaban como si una entidad extraña hubiese tomado posesión de sus cuerpos. Al despertar no recordaban nada. Era como si el tejido mismo de la mente humana estuviese siendo rasgado desde dentro. La gran separación ha comenzado, dijo uno de los centinelas, citando un antiguo texto prohibido. La humanidad se dividía. Aquellos que resistían y fortalecían su alma, y aquellos que, por miedo o ignorancia, se convertían en marionetas de fuerzas que apenas comenzaban a mostrar su verdadero rostro. El tiempo para actuar era ahora. Pero actuar, ¿cómo? ¿Y bajo qué autoridad? Si las viejas estructuras del mundo empezaban a resquebrajarse, la respuesta, intuían los centinelas, no vendría de la razón ni del poder humano, sino de una sabiduría olvidada que aguardaba, dormida, en los lugares más oscuros y antiguos de la Tierra. A medida que el caos se intensificaba, surgieron patrones ocultos entre los pocos que aún conservaban su claridad mental. No eran casualidades ni coincidencias, eran señales, susurros velados que el universo, o algo más allá de él, lanzaba a los atentos. Los centinelas, reunidos en un enclave secreto bajo las ruinas de una antigua abadía en Europa del Este, discutían frenéticamente. Sobre la mesa extendían mapas astrales, textos prohibidos y los informes más recientes de fenómenos anómalos. Uno de los informes más perturbadores hablaba de el eco, un fenómeno en el cual palabras pronunciadas en voz alta regresaban en un idioma desconocido, portando mensajes proféticos. Cuando escuches tu voz respondiéndote en otra lengua, no temas, decía uno de los textos. El velo se ha rasgado y los antiguos custodios intentan guiarte. Joe Dispenza, desde su propio refugio, comenzó a publicar pequeñas cápsulas de información codificada para quienes supieran interpretar los signos. En una de ellas afirmaba: las señales que nunca debes ignorar aparecen cuando tu mente racional las descarta como imposibles. Es allí donde el contacto se inicia, donde la transformación verdadera comienza. Las señales venían de formas variadas: sueños repetitivos con símbolos arcaicos, torres derrumbándose, relojes sin manecillas, ojos gigantescos observando. Desde el cielo, cambios bruscos de temperatura en lugares cerrados, sin explicación física.
sombras imposibles que se movían contra la luz, desafiando la lógica natural. Personas desconocidas que pronunciaban frases que parecían insertarse directamente en el alma de quien las oía. Francisco también comenzó a experimentar las señales. En su celda, un antiguo crucifijo empezó a llorar sangre. No era una visión aislada. Otros en el Vaticano, guardias y monjes, fueron testigos. El evento fue rápidamente silenciado, pero los que sabían leer los símbolos entendieron que el tiempo de la neutralidad había terminado. La pregunta ya no era si actuar, era cómo interpretar correctamente las señales antes de que se volvieran advertencias tardías. Los centinelas diseñaron un sistema, un códice de señales prohibidas, una lista de manifestaciones que, de ser ignoradas, condenarían al individuo a perder su conexión con la realidad verdadera. Las instrucciones eran claras: escucha 3 veces, reacciona a la tercera, no hables de la señal con los dormidos. Si sientes terror sin causa aparente, es la verdad golpeando tu puerta. Cada centinela debía memorizar las señales y prepararse, porque en breve el enemigo se manifestaría abiertamente. Ya no serían apenas sombras o ecos. Pronto tomarían forma física, buscando dominar o destruir a los portadores de luz. Y cuando llegara ese momento, ¿quién recordaría las advertencias? ¿Quién estaría realmente listo? La cuenta regresiva había comenzado. La ciudad, antes llena de vida y esperanza, ahora parecía un eco de lo que alguna vez fue. Las calles se habían vaciado y el aire mismo parecía cargar con una presión constante. La humanidad, atónita, no entendía del todo qué estaba sucediendo, pero algo profundo había comenzado a cambiar. Joe Dispenza, conocido por sus investigaciones sobre la mente humana y sus capacidades, había sido uno de los primeros en notar las alteraciones. Ya no se trataba solo de señales y sueños. Se trataba de un cambio profundo en la percepción humana, un desajuste en la conexión mental que afectaba a todos por igual. En sus conferencias había hablado de cómo las emociones y pensamientos afectan la biología de las personas. Pero ahora, con la crisis global que se desataba, las palabras parecían cobrar un nuevo significado. Algo estaba alterando las ondas cerebrales de los individuos, llevando a muchos a un estado de desconcierto total. La paz mental que alguna vez fue fácil de alcanzar, ahora se sentía como un lujo lejano. La mente humana había comenzado a fallar. Las personas ya no podían pensar con claridad. Sus emociones fluctuaban constantemente, arrastrándolos de un extremo al otro. A veces sentían una calma profunda, como si todo estuviera bien, y en otros momentos, una desesperación que los sumergía en el abismo de la ansiedad. La desconexión con la realidad aumentaba con cada día que pasaba. En este contexto, los centinelas comenzaron a percibir algo más perturbador: el vacío interno. Muchos de ellos, incluso aquellos que se consideraban profundamente espirituales, comenzaron a experimentar una extraña desconexión con su fe. Las oraciones, antes llenas de poder y propósito, se sentían vacías, como si la energía misma de la espiritualidad estuviera desapareciendo de la faz de la tierra. Francisco, al estar profundamente en contacto con su espiritualidad, comenzó a sentir este vacío de manera aguda. En sus oraciones diarias, un sentimiento de vacío lo rodeaba. No era que dejara de creer, sino que parecía que algo había silenciado las voces que lo guiaban. En su celda, una noche particularmente oscura, miró el crucifijo que colgaba sobre su cama. Sintió como si el metal ya no tuviera fuerza. El crucifijo, una vez lleno de energía, ahora parecía desvanecerse en la oscuridad, igual que las oraciones que sus labios susurraban sin esperanza. Es el silencio de la mente humana, murmuró para sí mismo. La comprensión de que el mundo no solo estaba perdiendo la paz, sino que estaba sufriendo una desconexión de la divinidad, lo golpeó con fuerza. La humanidad ya no podía escuchar a los ángeles ni las advertencias de los seres celestiales. Fue entonces cuando se le ocurrió una inquietante pregunta: ¿y si el verdadero enemigo no era lo que estaba afuera,
sino lo que se estaba apoderando de nuestras mentes. Los centinelas también lo comprendieron. El silencio de la mente no solo era un síntoma del caos, era la antesala de algo mucho más siniestro. La guerra no solo se libraba en las calles o en el Vaticano, se libraba en el interior de cada ser humano. Pronto, el silencio de la mente se convertiría en el campo de batalla más importante. Pero, ¿sería posible restaurar la conexión con lo divino antes de que fuera demasiado tarde? El reloj en la pared marcaba la medianoche, pero en la capilla de la iglesia donde Francisco se refugiaba, el tiempo parecía haberse detenido. El peso de la incertidumbre lo envolvía por completo. Algo aún más aterrador que las señales del mundo exterior estaba ocurriendo dentro de él. Una guerra interna que lo despojaba de su serenidad. La desconexión con la divinidad, que sentía como un vacío cada vez más profundo, estaba alterando su capacidad de liderar. La relación con su fe, que siempre había sido su roca, comenzaba a desmoronarse. Él, el Papa, quien había sido el faro para millones de personas, ahora se sentía como un simple hombre que caminaba a ciegas en la oscuridad. Cada oración que recitaba se sentía distante, como si alguien estuviera apagando lentamente el fuego divino dentro de su alma. A pesar de que intentaba aferrarse a lo que conocía, había algo que le decía que el mundo ya no podía ser salvado con simples rezos. Algo mucho más grande estaba ocurriendo. En los pasillos del Vaticano, los centinelas se preparaban para una reunión secreta. Sabían que el peligro estaba cerca. Las señales de caos eran innegables. Las masas ya no seguían los sermones de la iglesia con la misma devoción. La gente parecía estar perdiendo el rumbo, atrapada en un mar de desesperación. El Papa, en 1900, su aislamiento espiritual, comenzó a sospechar que algo aún más ominoso estaba por desatarse. El despertar del caos no solo afectaba las mentes de los seres humanos, sino que algo oscuro se estaba desatando en el corazón mismo de la iglesia. Un poder oculto comenzaba a manipular los eventos, guiando la humanidad hacia un destino sin retorno. La conversación con los centinelas se tornó aún más sombría. Un pequeño grupo dentro de la iglesia estaba empezando a alinearse con fuerzas que querían utilizar la confusión y el miedo de las masas para controlar el mundo. Francisco, aunque todavía desconcertado por la creciente desconexión espiritual, comenzó a entender que el juego de poder no era solo humano, sino que alguien o algo más estaba moviendo las piezas detrás de escena. La noticia de los extraños rituales que se realizaban en lugares secretos del Vaticano empezó a llegar a sus oídos. A lo largo de los años, muchos habían hablado de secretos guardados en las sombras de la iglesia. Sin embargo, ahora parecía que estos secretos ya no podían ser ignorados. Algo estaba siendo revelado lentamente, y el Papa, junto con los centinelas, debía enfrentar la terrible verdad. En una noche silenciosa, mientras el Papa rezaba, un pensamiento le cruzó la mente. Si el caos ya ha despertado, ¿cómo podemos detener lo que ya ha comenzado? El alma de Francisco se debatía entre la fe y el miedo, entre el deber de proteger a la humanidad y la realización de que tal vez ya era demasiado tarde. El caos había comenzado a despertar, y no solo estaba destruyendo las mentes de las personas, sino que también amenazaba con derribar las bases mismas de la iglesia. El viento gélido que soplaba a través de Roma parecía susurrar secretos oscuros, como si la ciudad misma guardara los ecos de algo ancestral. La quietud de la noche se rompía solo por el sonido lejano de las campanas, que tocaban con la misma regularidad que el latido del corazón de Francisco. Pero en su interior, el ritmo de su vida ya no era tan constante. El Papa, encerrado en 1911, sus pensamientos, no podía evitar sentirse observado. Las paredes del Vaticano, imponentes y silenciosas, ya no le ofrecían consuelo, sino una creciente sensación de claustrofobia. Sabía que había algo mucho más profundo en juego que lo que sus ojos podían ver. El Vaticano, la institución que había servido durante siglos, estaba siendo corroída desde dentro. Mientras Francisco recorría los pasillos solitarios, una figura oscura se apareció en su camino.
Un anciano cardenal, conocido por pocos, le hizo una señal para que se acercara. A pesar de su rango y su apariencia inofensiva, Francisco sintió una oleada de desconfianza. Algo en sus ojos reflejaba una verdad que él no quería ver. «El tiempo ha llegado, Santo Padre», dijo el cardenal, con una voz que resonaba como un eco de siglos pasados. Francisco se detuvo. El aire a su alrededor parecía espeso, denso. ¿Qué quería decir con eso? El Papa sentía que el cardenal había venido para entregarle una verdad oculta, una revelación que podría cambiarlo todo. «¿Qué sabes, cardenal?», preguntó Francisco con una inquietud que no pudo esconder. El cardenal miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Luego susurró: «Hay quienes dentro de la iglesia, hombres de poder, que buscan liberar una fuerza». Se detuvo mirando de nuevo hacia la puerta cerrada. Una fuerza que ha estado oculta durante milenios. El Vaticano guarda más que secretos de la fe. Hay una oscuridad aquí que podría destruirnos a todos. Francisco sintió una sacudida interna, una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué oscuros secretos guardaba la Iglesia? Sabía que el Vaticano tenía su historia llena de misterios, pero nunca pensó que algo tan demoníaco pudiera estar en juego. «¿De qué hablas, cardenal?», insistió Francisco, su voz temblando levemente, aunque trataba de mantenerse firme. El cardenal dejó escapar un suspiro como si la respuesta fuera inevitable. El regreso del antiguo orden, los rituales, los sacrificios, los pactos, todo lo que pensabas que era solo una leyenda, es real. El cardenal hizo una pausa, su mirada fija en el Papa. «El fin del mundo, como tú lo entiendes, está cerca, Francisco». Una sensación fría recorrió la espina dorsal del Papa. El antiguo orden, las leyendas de la Iglesia que hablaban de pactos oscuros y fuerzas sobrenaturales. Nunca creyó que pudiera ser verdad. Pero en ese momento, con las palabras del cardenal flotando en el aire, no pudo evitar la sensación de que todo lo que había vivido y aprendido era solo un preludio. El cardenal desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando a Francisco en un mar de dudas y temores. El Papa se encontraba frente a un dilema monumental. ¿Debía creer en lo que acababa de escuchar, o era solo el eco de un hombre desesperado, atrapado en las sombras de su propia mente? No podía ignorar lo que había escuchado. La oscuridad había tocado las puertas del Vaticano y todo estaba a punto de cambiar. Francisco ya no podía escapar de la creciente sensación de que el Vaticano estaba siendo dominado por fuerzas desconocidas. La noche se arrastraba mientras recorría los pasillos silenciosos, sintiendo el peso de las palabras del cardenal. El fin del mundo está cerca. No podía dejar de pensar en eso. ¿Cómo podría el Vaticano, un lugar de fe, estar inmerso en misterios tan oscuros? Los últimos días habían sido una mezcla de inquietud y tensión. Francisco se había aislado en su oficina, en una habitación apartada de la Santa Sede, donde el sello papal ya no parecía protegerlo de las sombras. Estaba atrapado en un laberinto, donde las pistas se dispersaban en una red de simbolismos ocultos. Buscando respuestas, revisó textos antiguos, libros guardados en archivos secretos, e incluso manuscritos que parecían haber sido dejados allí con el único propósito de ser encontrados por él. En una de las páginas polvorientas, encontró una referencia a una profecía perdida, algo que se había dicho hace siglos por los antiguos papas. Era una predicción en la que nadie más creía y que, sin embargo, ahora parecía ser la clave para todo lo que estaba sucediendo. Cuando la antigua orden regrese, la tierra será tomada por las tinieblas y el Papa será la última línea de defensa contra el caos. Deberá decidir entre el poder del cielo o del infierno, pero la elección será tomada antes del fin de los 7 días, leyó en voz baja, con la respiración acelerada. La sensación de presagio era intensa. Cerró el libro rápidamente. El corazón de Francisco latía acelerado. 7 días. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sucedería si no tomaba la decisión correcta? Las sombras en el Vaticano se convirtieron en algo más que una sensación. Eran reales. Lo perseguían esperando su debilidad.
A medida que reflexionaba sobre lo que el cardenal le había dicho, su mente comenzó a confundirse. ¿Cómo podría el Vaticano haber sido corrompido por tal mal? Él, que siempre había creído en la pureza de la Iglesia, ahora se enfrentaba al dilema más aterrador de todos. Debía seguir luchando por la fe o enfrentar lo que se estaba formando en las sombras y confrontar algo que jamás imaginó. En ese momento de angustia, una visión obscureció su mente. Una figura encapuchada apareció frente a él, una silueta indistinta, pero que emanaba una sensación de poder absoluto. Francisco sintió una presión en su pecho, una sensación de que algo indescriptible estaba a punto de suceder. La figura se inclinó ligeramente y su voz sonó en sus oídos, como un susurro distante, pero claro. El tiempo se agota, Papa. Francisco, la decisión ya no puede esperar. La figura desapareció antes de que pudiera reaccionar, dejando al Papa solo, con una sensación opresiva de que el fin estaba más cerca que nunca. Francisco sabía, en ese momento, que su jornada estaba llegando a un punto sin retorno. Era hora de enfrentar la verdad, por más oscura que fuera. Estaba a punto de ser probado como nunca antes. El destino del Vaticano y del mundo podría depender de sus decisiones en los próximos días. Los días pasaban lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Francisco sentía la presión de un destino que ya no podía evitar. La visión que había tenido, la figura misteriosa que le había hablado, rondaba su mente sin cesar. Algo oscuro se estaba tejiendo en las sombras del Vaticano y él ya no podía ignorarlo. Su fe, su propósito, todo lo que había conocido como Papa, parecía estar en juego. Mientras caminaba por los pasillos del Vaticano, la sensación de ser observado lo asaltaba. Los muros de la Santa Sede, que siempre le habían brindado consuelo, ahora le parecían demasiado grandes, demasiado imponentes. A cada paso parecía oír susurros, voces apenas audibles que venían de las paredes. ¿Eran realmente voces? ¿O su mente se estaba jugando una mala pasada? Sin embargo, no podía negar la creciente sensación de que algo siniestro se estaba gestando justo bajo su nariz. Aquella mañana, mientras asistía a misa en la Capilla Sixtina, la atmósfera estaba cargada. Francisco no podía concentrarse en la liturgia. Sus pensamientos no dejaban de volver a la profecía y al dilema que enfrentaba. ¿Debía seguir los pasos de sus antecesores y mantener la calma? ¿O debía enfrentarse a la oscuridad que se estaba cerniendo sobre él? Un sudor frío recorría su espalda, mientras los ojos de los cardenales se posaban sobre él, como si esperaran una señal de su liderazgo. Fue en ese momento cuando algo extraño sucedió. Una figura en el fondo de la capilla lo observaba desde las sombras. Francisco intentó no mirarla, pero sus ojos se dirigieron hacia allí de manera involuntaria. La figura estaba envuelta en una capa negra, apenas visible, y sus ojos brillaban con un fulgor extraño. No podía discernir si era un hombre o una mujer, pero una sensación de presagio llenó el aire. La figura se acercó lentamente, y con cada paso que daba, la atmósfera se volvía más densa. ¿Era otro de los agentes que querían aprovecharse del Papa para sus propios fines? La incertidumbre lo invadió, pero su fe lo mantuvo firme. La figura habló en un susurro, casi imperceptible. El tiempo ha llegado, Francisco. No hay vuelta atrás. Ellos ya saben lo que estás buscando y ellos también lo buscan. Francisco sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Quién era esta persona? ¿Qué quería decir con esas palabras? A medida que la figura se acercaba, aún más, la presión en su pecho aumentaba como si el aire se hubiera vuelto más denso. Vas a tener que elegir, Francisco. Entre la oscuridad y la luz, la decisión será tuya, pero recuerda, no hay marcha atrás. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció como una sombra en la oscuridad. Francisco quedó allí, inmóvil, sin saber qué hacer ni qué pensar. Las palabras resonaban en su mente, y con cada repetición se volvían más claras. La elección que enfrentaba no solo afectaría al Vaticano, sino al destino de toda la humanidad. De repente, el sonido de una campana lo sacó de su trance. El Papa levantó la vista y vio que todos los ojos estaban sobre él.
El momento de la decisión estaba cerca y no podía escapar de lo que se le venía encima. ¿Podría encontrar la fuerza necesaria para enfrentarse a la oscuridad que acechaba al Vaticano? Ahora Francisco se encuentra en un punto crítico. Las sombras se hacen más cercanas y las decisiones que debe tomar son cada vez más urgentes. El destino del Vaticano está en sus manos, pero ¿será capaz de elegir correctamente? Francisco, todavía bajo el efecto de lo que acababa de vivir, se encontraba en su despacho, solo. La luz tenue que entraba por la ventana no lograba disipar la neblina que se había apoderado de su mente. Las palabras de la figura en la Capilla Sixtina retumbaban en su mente como un eco interminable. No podía escapar de ellas, la oscuridad y la luz. Dos caminos, dos destinos, uno de ellos inevitable. Se levantó de su silla y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. Cada paso lo llevaba más profundo en sus pensamientos, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero a la vez la sensación de estar siendo observado nunca lo dejaba. ¿Qué significaban realmente esas palabras? ¿Y por qué ahora, cuando su papado parecía estar alcanzando una estabilidad sin precedentes, el Vaticano comenzaba a desmoronarse desde adentro? De repente, la puerta se abrió y el cardenal Camarlengo entró en la sala. Su rostro, normalmente serio, ahora mostraba una expresión grave. Su santidad. Hay algo que necesita ver, dijo el camarlengo con tono urgente. Sin mediar palabra, Francisco siguió al cardenal hasta una pequeña sala anexa. En el centro, una mesa estaba cubierta con una tela negra y sobre ella, una serie de documentos dispersos. El cardenal levantó uno de los papeles y lo deslizó hacia Francisco. Esto, su santidad, comenzó, pero su voz se desvaneció. Al ver la expresión de incredulidad en el rostro del Papa, Francisco se inclinó sobre la mesa, observando el contenido del documento. Era una carta escrita a mano, en latín antiguo, con símbolos que nunca había visto antes. La letra era temblorosa, como si quien la hubiera escrito estuviera desesperado, temeroso de las consecuencias de sus palabras. El mensaje, en pocas palabras, hablaba de una profecía, algo que había estado oculto por siglos en las profundidades del Vaticano. Decía que el elegido para dirigir la Iglesia en estos tiempos de crisis sería el último Papa, y que su reinado no solo marcaría el fin de una era, sino el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. El contenido de la carta hablaba también de una gran conspiración, una fuerza oculta que había estado manipulando los hilos del Vaticano durante siglos y que ahora había llegado a su punto culminante. Era algo más que una simple lucha de poder. Era el juicio final sobre la humanidad. Francisco, al leer las últimas líneas, sintió una sensación de pavor absoluto. La carta mencionaba específicamente su nombre, como el elegido para enfrentar esta oscuridad, para tomar una decisión que marcaría el destino del mundo. El Papa que se ve a sí mismo como el último, el guardián de un legado perdido. Su elección será la que defina el futuro de toda la humanidad. El cardenal observó a Francisco en silencio, esperando una reacción. El Papa levantó la mirada, sus ojos llenos de incredulidad, miedo y determinación. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Francisco, su voz un susurro. El cardenal se quedó quieto por un momento antes de responder, como si estuviera considerando las implicaciones de lo que estaba a punto de decir. Lo que significa es que el tiempo de la decisión ha llegado. El Vaticano no es solo un lugar de fe, Francisco. Es la clave para algo mucho mayor, algo que está más allá de lo que podemos comprender. Y solo usted puede decidir qué hacer con esta información. Francisco se sintió aplastado por el peso de sus palabras. ¿Cómo podía tomar una decisión de tal magnitud? ¿Podría realmente ser el último papa? ¿Estaba destinado a cumplir con una profecía tan oscura? ¿Qué haría él? ¿Y qué pasaría si, al tomar su decisión, desatara un poder que no podría controlar? La luz y la oscuridad. La decisión inevitable. Antes de que pudiera formular una respuesta, las luces de la sala parpadearon brevemente, como si el destino ya hubiera hecho su elección por él.
La sensación de estar atrapado se apoderaba de Francisco con cada paso que daba por los pasillos oscuros del Vaticano. La carta que el cardenal le había mostrado no dejaba de rondar en su mente una y otra vez. El último papa. Esas palabras resonaban como una sentencia de muerte, no solo para él, sino para toda la iglesia. Cada rincón de la Santa Sede parecía ahora un lugar ajeno, impregnado con una atmósfera de tensión insostenible. La iglesia, un bastión de fe, ahora se sentía como una cárcel. A medida que caminaba, recordó la voz del cardenal, su advertencia tan clara como el agua. Usted es el elegido, pero no es solo el Papa el que está en juego, es el destino de todos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de decisiones tendría que tomar para salvar o condenar a la humanidad? Y lo más importante, ¿cómo podría él, un hombre común, hacer frente a lo que parecía una fuerza sobrenatural más allá de su comprensión y poder? De repente algo extraño ocurrió. La luz del pasillo comenzó a titilar y la temperatura bajó abruptamente. Francisco se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda. El eco de sus propios pasos comenzó a distorsionarse, como si alguien más estuviera caminando detrás de él. Pero al volverse, no había nada. Solo sombras que parecían moverse de manera inquietante. ¿Era su mente jugando trucos? ¿O había algo más en juego? Se apresuró a llegar a su despacho, donde el silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Se sentó frente al escritorio y miró nuevamente el contenido de la carta, ahora con una sensación más intensa de que lo que contenía no era solo una advertencia, sino una profecía sobre su futuro y tal vez sobre el futuro de todos. En ese instante la puerta se abrió lentamente. Era el cardenal Camarlengo, con una expresión grave. Sin decir una palabra, dejó un sobre sellado sobre la mesa y salió de la sala sin mirarlo. Francisco rompió el sello con manos temblorosas, abriendo el sobre. Dentro encontró otra carta, esta vez mucho más breve, pero con un mensaje aún más inquietante. Lo que buscas está en el lugar más oscuro de todos. La elección que tomes sellará el destino. El juicio ha comenzado. Al leer esas palabras, Francisco sintió una presión en su pecho, como si la propia iglesia estuviera a punto de colapsar sobre él. ¿Qué significaba el lugar más oscuro? ¿Era un lugar físico o se refería a algo más profundo, algo relacionado con su alma, con su fe? El Papa se levantó de su silla, mirando a través de la ventana de su despacho. El horizonte estaba cubierto por una niebla espesa, como si todo a su alrededor estuviera sumido en un manto de sombras. El destino lo llamaba, pero él no podía ver el camino. Cada paso que tomaba lo llevaba más cerca de una verdad que no deseaba conocer. Y aún así, no podía dejar de avanzar. La lucha interna lo consumía. ¿Cómo podría elegir entre la luz y la oscuridad si no entendía ni siquiera lo que cada una representaba realmente? En su corazón una certeza surgió lenta pero poderosa. Estaba en el umbral del fin. El fin de su papado, el fin de la iglesia y tal vez el fin del mundo tal como lo conocía. Y lo peor de todo, no había vuelta atrás. Con la mente turbada salió de su despacho y se dirigió hacia una de las criptas secretas del Vaticano, un lugar que solo unos pocos sabían de su existencia. El lugar más oscuro. Mientras descendía, por las escaleras frías y empapadas de humedad, sentía que el aire se volvía más denso, como si algo lo observase desde las sombras. ¿Qué encontraría allí abajo? El aire en la cripta era espeso, impregnado de una humedad que parecía haberse acumulado durante siglos. Francisco descendió las escaleras con cautela. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si la vieja piedra intentara advertirle. La luz de la linterna en su mano titilaba, proyectando sombras que danzaban de manera errática en las paredes, creando figuras grotescas que se desvanecían al instante. Llegó a una puerta de hierro macizo, tan vieja que parecía parte de la propia estructura de la cripta, como si hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales. La puerta estaba sellada con símbolos que no reconocía, marcas extrañas que parecían formar palabras en un idioma olvidado.
Francisco tocó el metal frío y al instante una sensación de terror lo invadió. Era como si esa puerta guardara algo más que solo secretos, algo que, al ser liberado, alteraría el curso de la historia. Frente a él, una figura apareció en las sombras. El cardenal Camarlengo, que hasta ese momento había estado ausente, apareció de repente con su rostro impasible. «Sabías que llegarías aquí», dijo con voz grave, como si estuviera preparado para cualquier cosa que Francisco pudiera preguntar. «Pero no todo está destinado a ser revelado. Algunas puertas no deben ser abiertas». El Papa lo miró fijamente, sintiendo la presión de la situación. «¿Qué es lo que hay detrás de esta puerta?», preguntó con la voz quebrada por la angustia. «¿Por qué está sellada? ¿Y por qué siento que este lugar me está arrastrando hacia algo del que no puedo escapar?». El cardenal guardó silencio por un momento. Luego se acercó a la puerta, tocando uno de los símbolos con un dedo. «Es la entrada a la verdad última», dijo finalmente. «Pero la verdad tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo». Francisco intentó asimilar sus palabras, pero algo en su interior le decía que ya estaba demasiado involucrado, que ya no podía retroceder. Sin embargo, el cardenal parecía percibir su inquietud y agregó con voz baja: «Este lugar ha sido oculto durante generaciones. Aquellos que han intentado descubrir lo que yace más allá de esa puerta han desaparecido. Y lo que es peor, los pocos que regresaron cambiados. La imagen de los papas del pasado, las figuras que habían sido devoradas por el poder y el conocimiento prohibido, llenó su mente. ¿Estaba él destinado a seguir el mismo camino? ¿Sería su vida la siguiente en ser tomada por el peso de la verdad absoluta? Sin embargo, algo dentro de él, una fuerza que no entendía, lo empujó hacia adelante. Necesitaba saber, no solo por su propia salvación, sino por la de toda la humanidad. «Abrámosla», ordenó Francisco con firmeza. El cardenal, aunque visiblemente preocupado, asintió. Juntos, con esfuerzo, comenzaron a retirar el sello de la puerta. El sonido metálico del hierro raspando contra la piedra resonó en todo el espacio subterráneo. Cuando finalmente la puerta se abrió, una corriente de aire frío y denso salió de su interior, como si la puerta hubiera estado reteniendo algo mucho más pesado que el aire. Dentro de la sala había una mesa de piedra con extrañas inscripciones grabadas en su superficie. En su centro, un libro, de aspecto antiguo y casi irrompible, descansaba abierto, como si hubiera estado esperando que alguien lo leyera. Francisco se acercó lentamente, el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué es esto?», susurró tocando el libro con cautela. El cardenal se quedó atrás observando, pero no dijo una palabra. Algo en su expresión indicaba que él ya sabía lo que Francisco estaba a punto de descubrir. Con la mente nublada por la confusión, el Papa comenzó a leer en voz baja las palabras escritas en el libro. Las letras eran desconocidas, pero al tocarlas, una sensación de incomodidad lo invadió, como si cada palabra se estuviera imprimiendo en su alma. Lo que comenzó como un susurro se transformó en una voz que resonó en su cabeza. «Es la elección final», decía la voz, «la puerta que abre el camino hacia el juicio eterno». Francisco se detuvo, sintiendo un temblor en las manos. La verdad lo estaba abrazando con fuerza y ya no podía negar lo que sentía. El destino de la Iglesia, del mundo entero, dependía ahora de lo que él decidiera hacer con ese conocimiento prohibido. Pero, ¿era realmente capaz de tomar esa decisión? La cripta permanecía en un silencio absoluto. Francisco, aún con la sensación de la voz resonando en su mente, levantó la vista del libro. En ese momento algo en el aire cambió. El peso del mundo parecía haberse acumulado en sus hombros, y por un instante deseó retroceder, abandonar todo y cerrar la puerta para siempre. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El cardenal, que se había mantenido a distancia, dio un paso hacia él. Su rostro estaba tan serio como siempre, pero en sus ojos había una sombra de incertidumbre, como si también estuviera enfrentando algo que no podía controlar. «Es ahora, Francisco», dijo el cardenal, su voz baja, casi
reverente. La Iglesia nunca ha tenido un momento como este. Lo que está ante nosotros no es solo un secreto, es el destino de toda la humanidad. El Papa asintió lentamente, aunque sus pensamientos estaban a 1000 por hora. El libro frente a él estaba lleno de símbolos y textos en un idioma antiguo, una lengua que parecía ser de otra era, de una época en que la humanidad aún no había comenzado a comprender las fuerzas que gobernaban su existencia. La voz en su mente volvió a hablar, y aunque las palabras no eran claras, el mensaje era inconfundible. El fin del ciclo está cerca. El equilibrio se ha roto. La decisión final debe ser tomada por ti. Solo uno puede sobrevivir. Francisco levantó la mirada hacia el cardenal, el hombre que había sido su confidente durante años, su aliado más cercano. Pero ahora, algo dentro de él le decía que este hombre estaba involucrado en algo mucho más grande, algo oscuro y secreto que había estado operando detrás de las sombras de la Iglesia. ¿Podía confiar en él? No hay vuelta atrás, dijo Francisco con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Si esto es lo que se requiere para salvarnos, lo haré. El cardenal lo miró fijamente. Su expresión no cambió, pero por un breve momento, Francisco vio una chispa de algo en sus ojos. Era algo que no podía identificar, una mezcla de miedo y determinación, como si el cardenal hubiera estado esperando que esta decisión llegara desde hacía mucho tiempo. No todo es lo que parece, dijo el cardenal, su voz grave. La Iglesia siempre ha ocultado más de lo que muestra, y lo que este libro revela no está destinado a ser compartido con todos. La humanidad no está lista. Francisco se acercó más al libro, decidido a continuar con lo que había comenzado. El aire en la cripta estaba denso, como si la misma historia estuviera observando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, algo dentro de él le decía que el futuro de la humanidad estaba ahora entre sus manos. Tomó el libro con cautela y sus dedos recorrieron las páginas buscando respuestas. A medida que leía, las palabras se fueron haciendo más claras, como si el propio texto estuviera cobrando vida ante él. Cada revelación era más aterradora que la anterior. La verdadera historia de la humanidad, los secretos de los primeros papas, las fuerzas oscuras que habían gobernado la Iglesia en silencio durante siglos, y la verdad detrás de las profecías que anunciaban el fin de todo. El destino de todos los hombres estaba escrito en esas páginas. El último juicio, el regreso de los antiguos poderes, el despertar de lo que había sido reprimido durante siglos. Todo ello recaía sobre él. Debes elegir, Francisco, la voz del libro susurró resonando en su mente. El sacrificio o la condena, solo tú puedes decidir. El Papa cerró los ojos, intentando calmarse, pero la presión era insoportable. ¿Qué elección podía hacer? El futuro de todos dependía de una decisión que solo él podía tomar. Con una resolución inquebrantable, Francisco cerró el libro y lo sostuvo con fuerza. El sacrificio, murmuró, aunque ni él mismo sabía si estaba preparado para lo que eso significaba. El cardenal observaba en silencio, sin decir palabra. Había llegado el momento de la verdad. El mundo ya no sería el mismo. La cripta pareció oscurecerse aún más, y Francisco sintió una presión en el pecho, como si una sombra se cerniera sobre él, esperando su elección.